Continuamos con el programa de conferencias aquí en el 45º Congreso Argentino de Producción Animal. A continuación, damos lugar al panel de discusión con disertantes y sintetizadores a cargo de la doctora María Andrea Tomás, del INTA Rafaela Santa Fe, y el doctor Daniel Maizón, de INTA Anguil La Pampa. Bueno, buenos días, Hola. Muchas gracias. Bueno, antes que nada queremos agradecer a los disertantes de esta parte de las plenarias. Realmente las disertaciones fueron muy buenas y con Daniel Maizón preparamos una presentación para mostrarles un poco la síntesis que hacemos nosotros de estas 3 charlas. ¿Podemos pasar la presentación? Ahí está. Bueno, en principio la charla que dio el doctor Rosati habla un poco, remarca el tema del incremento en el número de habitantes de la población mundial y cómo eso ha generado un incremento en la demanda de proteína que básicamente se traduce en un incremento en la producción de carne, mostrando diferencias grandes entre los distintos continentes. Incluso se remarcó el tema del incremento también en el valor agregado de los productos, en el hecho bastante curioso de que solamente unas pocas empresas muy grandes están a cargo del mercado de productos alimenticios y que hay, eso lo marcaron todos, nuevas tecnologías disponibles. Sin embargo, algunas de las dificultades con las que se enfrenta la producción animal tienen que ver con el cambio climático, con efectos ambientales como son la emisión de gases de efecto invernadero, y algo que también resaltaron varios de los disertantes es la problemática actual de la sociedad civil y su condicionamiento sobre la producción animal en lo que se refiere al bienestar animal. Todo esto, un poco hay que atenderlo en el marco del incremento en el número de animales y básicamente pensando en que a esos animales hay que darle de comer, entonces la demanda de forraje y la necesidad de tener mayor eficiencia en el uso, en la transformación de ese forraje en producto animal, en la producción animal. Y en ese orden de cosas, digamos, volviendo un poco a la presentación de Daniel Real, él nos mostró cómo el cambio climático transformó una zona que era muy productiva en una zona menos productiva por el cambio de la cisoieta. Sin embargo, como vimos en la charla de Rosati, se marca el tema de que las áreas disponibles como marginales en los países subdesarrollados, él dice que no estarían, no crecerían en la misma manera como para soportar la producción animal que tendería a ir hacia esas zonas. Como una alternativa, Daniel Real apunta a buscar, evaluar e introducir especies tolerantes, como en el caso de la tedera, la bituminaria bituminosa y la leucana leucocéfala, que es lo que han hecho en Australia, con el riesgo de que se introduzcan especies invasivas, que ahí ellos apuntaron al tema de la selección de este triploide estéril. Y por otro lado, el desarrollo de cultivares tolerantes a estreses abióticos o como la sequía de especies más conocidas. Y remarcar un poco cuáles han sido los objetivos de mejoramiento en estos últimos años, en Australia particularmente, pero que nosotros creemos que también en Argentina se están dando para el mismo lado, como son el incremento de la tolerancia a los estreses, la reducción de la emisión de gases, y todo lleva
que nunca hay que olvidarse del incremento en la ganancia de peso animal o en la producción de forraje en este caso, que ellos lo abordan a través de la introducción de especies nuevas en mezclas o solas. Daniel, bien, sí. Bueno, me parece que lo que comentaste fueron muy bien las coincidencias, porque hay mucha coincidencia entre una y otra presentación. Si querés continuar con la transparencia siguiente, sí, así ahí les está. empiezo a comentar. Claro, bueno, lo primero que quería comentar es que Col nos presentó una serie de herramientas que están muy en desarrollo actualmente, algunas más avanzadas, otras menos, y un conjunto de características que en casi toda la comunidad científica en mejoramiento genético están haciendo desarrollos como para pensar si vamos a ir por la eficiencia, por la sostenibilidad o otras alternativas. Pero a mí me gustaría resumir algo que discutimos con Andrea en lo siguiente, con respecto a la presentación, es que cuando pensó Col, la vaca del futuro, la piensa un poco distinta a la que tienen actualmente, lo cual me parece interesante, porque es una vaca, si podés avanzar, Sí. que es más chica, incluso habló de perder peso, más redondeada, que piensan que tenga más reserva, o sea, que están buscando un animal distinto al que tienen actualmente y con un montón de características que muchos de los que hacemos mejoramiento genético tenemos en mente. Y lo que resulta interesante es que cuando destaca en un momento si esta es la vaca para Argentina, expresa claramente que, bueno, los sistemas de producción son distintos. Entonces, la vaca en Argentina no tiene por qué ser exactamente la vaca americana, sino que habría que repensarla en función de lo que nosotros estamos tratando de proyectar como animal para la producción. Y me pareció que hay una serie de comentarios ya hacia el final que serían como unos puntos para resaltar. Es que lo siguiente, que el mejoramiento genético no se hace con pocas personas en el sistema, sino que es mucho más abarcativo y requiere mucha interacción de distintos sectores. Y en esta época deberían ser todos sectores público-privados que se embarquen en lograr un programa de mejora. El otro punto importante es que no hay que pensar que la nueva tecnología es mágica y que no hay que creer mucho de la precisión que nos venden o nos tratan de vender, que me parece que es algo que a lo largo de cierta historia de la ciencia, al menos en mejoramiento genético, se repite. Finalmente, que los consumidores juegan un rol importante, o sea que hay que oír a los consumidores como para poder tener realmente una guía de qué es lo que están deseando encontrar en la góndola como para poder producirlo. Bien, esa es un poco la síntesis que habíamos discutido con Andrea y me parece que abriríamos la discusión a preguntas. Abrimos a preguntas. Hemos recibido varias preguntas en el chat y bueno, tenemos ahora conectados, están disponibles para contestar las preguntas los disertantes y vamos a empezar con el doctor Rosati. Una pregunta que se repite bastante es el tema de lo que apuntó sobre la emisión de gases y el hecho de que tienen poca influencia o que se podría avanzar muy poco en
o sea, en la reducción de la emisión de gases a través de la aplicación de nuevas tecnologías. Y en ese caso preguntan por qué, si es así, que el avance es tan poco o se podría avanzar tan poco, por qué hay tanta presión social desde la sociedad misma, o también desde la plata que se le destina a investigación en diversos programas en diversos países, ¿no? ¿Se entendió? I do understand the question. Thank Entiendo you la very much. pregunta, muchas And gracias. I apologize, I will not speak in Disculpen, Spanish, although I no voy would a love hablar en it. español, But aunque then you me will laugh encanta, all the time because of the pero se van Spanish. a reír todo el tiempo si hablo en español. Va a ser muy gracioso. The question is very interesting. La pregunta es muy interesante. Me voy a concentrar no en los números que dieron, 0 punto algo de aumento de gases de efecto invernadero, porque los científicos saben eso, la sociedad civil no lo sabe y está bien que no lo sepan. Pero concentrémonos en la diapositiva que mostré, que decía que el 75% proviene de la energía y el 5.5% es de la producción animal. Esto ya, si no lo saben, si no saben que no podemos reducir mucho, trabajar en la producción animal, este 5.8% en comparación con el 70 y pico por ciento nos muestra qué tonta que es esta presión del mundo, de la sociedad, de la prensa, de los que no conocen sobre la producción animal. No significa que no tengamos que hacer nada, como todos los demás, pero no se nos puede culpar. No se puede culpar a la producción. No tiene sentido. No, desde ningún ángulo tiene sentido. Las razones, creo que son muchas, no estoy seguro, pero las empresas de energía nos hacen sentir, somos tan débiles en comparación a ellos, y creo que está claro que cuando tienen dificultades en encontrar una solución, pasan la atención a alguien más. Que también tenemos una culpa, pero es un pequeño porcentaje. No sé por qué se preocupa por nosotros. Sé que están equivocados, aunque no entiendan los hechos científicos. Los números son números, es 5.8%. Y la razón es la misma. No tiene coincidencia con el pensamiento científico. Okay, thank you very much. Daniel. Bien, bueno, entonces le haríamos una pregunta a Daniel Real con respecto a dos temas relacionados con los hábitos de los ovinos. En un sentido, porque aparentemente, según alguien nos pregunta, leucaena podría generar algún tipo de deterioro en la lana. Habla de algún tipo de depilación. Y en ese mismo sentido, hay investigación hecha también con respecto a el tiempo que pueden llevar los ovinos en acostumbrarse a comer alimentos que son nuevos para ellos. Y si eso lo han experimentado, problemas, o sea, con la lana o viviendo en esos ambientes, o qué tan fácil fue alimentarlos, que se acostumbren y que después, si tienen experiencias de que los hijos estén acostumbrados a consumir estos alimentos, estos nuevos forrajes. Nosotros principalmente con leucaena estamos trabajando, o se usa principalmente con ganado vacuno, no con ovinos, pero también causa el mismo problema en el ganado vacuno. Y el problema es la mimosín que tiene la leucaena. En Hawái principalmente, que es donde se trabajó mucho con leucaena, era uno de los factores importantes en el mejoramiento genético, reducir la cantidad de mimosina en leucaena, y eso se eliminó como objetivo de mejoramiento genético porque se encontró una bacteria que se pone en el rumen que hace que los animales que puedan procesar la leucaena y no causar problemas. Entonces, eso se vende comercialmente ahora en Australia,
y no hay que inocular a todo el ganado, hay que inocular solamente una pequeña proporción del ganado y el ganado lo transmite al resto del rebaño y al resto y a los hijos. Entonces hay que hacerlo una vez cada 5 años o una única vez. Entonces se eliminó como un problema en el mejoramiento genético, no se considera más los niveles de mimosina como un objetivo de mejoramiento y se solucionó creando ese tipo de suplemento que se le da a los animales una vez y eso es económico y fácil de hacer. Eso es lo que hace la gente en Queensland, que hace 60, 70 años que están produciendo ganadería en base a la leucaena. Bien, muchas gracias. Para el doctor Rosati otra vez, también una pregunta que se repite referido al tema de los territorios áridos y semiáridos y productivos. Si se considera que vale la pena invertir en el crecimiento de la producción en esos territorios, que bueno, un poco es lo que marcaba en la charla de Daniel Real, y la sensación de que por ahí los territorios improductivos o las zonas que van a pasar a ser zonas marginales son cada vez mayores. Y pensando que por ahí la necesidad de tener forraje para esa cantidad más grande de animales va a ir aumentando la necesidad de tener forraje, como que suena que es necesario por ahí pensar en esos territorios poco productivos para incrementar la producción de forraje ahí. Entonces, bueno, de alguna forma hay que pensar tal vez en la manera de recuperarlos. Bueno, un poco esa es la pregunta que nos hacen. ¿Cuál es su opinión al respecto? Well, I think the use of the marginal land it's part of the solution. It's not the final solution. It doesn't help very much. It helps a little bit. If you think that in Africa in the next 3-4 decades, the number of population will double, we have to double the arable land that we use, and it's obviously impossible. And this is the same in some other areas, which are the areas where it is more necessary in the future of animal production. Not only Africa, but also South. No solo África, pero también el sudeste asiático. ¿Cuánta área marginal podemos encontrar? En China, en términos de la población, es parte de la solución, pero no puede ser una solución. Les mostré una diapositiva que el número de tierra marginal disponible está creciendo, pero la población, el número de la población y la necesidad de productos animales crecerá más rápido que las posibilidades de la tierra. En algunas áreas esto es posible, es una solución, pero en una visión más global es solo una ayuda, poca ayuda, no es una solución. Okay. Bien. Si te parece entonces, Andrea, le hago una pregunta a Daniel. Acá voy a juntar un par de preguntas. ¿Alguien está interesado en saber con cuánta precisión estiman el clima futuro para la región y qué preocupación tienen sobre el avance de la sequía hacia la costa? Y por otro lado, ¿cómo van a comercializar esa variedad triploide? Si ya tienen alguna forma de evitar que se mezcle o que se genere algún riesgo. Con respecto a la variedad triploide, es estéril, entonces no se puede propagar por semilla, no tiene semilla. La propagación es vegetativa, o tiene que ser vegetativa. Y justamente la semana pasada venimos de una compañía que se dedica a hacer propagación vegetativa a nivel comercial en muchas especies ornamentales y en especies hortícolas,
y que están trabajando con nuestras leucaenas para probarlas a ver si se pueden adaptar a esos sistemas de multiplicación vegetativa. Y realmente se pueden adaptar muy bien. Los primeros pruebas que hicieron fueron muy satisfactorias y son esas grandes empresas que hacen multiplicaciones vegetativas, están empezando a usar robots y a usar todo un sistema automático que pueden bajar la cantidad de mano de obra que se precisa como en un 95% y hacer la cantidad de plantas a demandas que se quiera. Entonces, si uno puede pedir que hagan 100.000 plantas o 1 millón de plantas, ellos lo ponen en el sistema de ellos y lo pueden hacer realmente en una forma muy eficiente y muy efectiva. Lo están haciendo con especies forestales o con especies hortícolas, con especies ornamentales, y la leucaena es fácil de multiplicar y lo pueden hacer. Perfecto. Un comentario con respecto a la pregunta anterior de áreas marginales también. En la charla mía yo hablaba de las áreas marginales que, que no eran marginales inicialmente, que se transformaban en marginales. Y si bien esas áreas van a tener poca producción, para los productores que están en esas áreas, que están afectados, es muy importante encontrar soluciones para ellos. Si un productor de 5.000 hectáreas ahora no puede hacer lo que hacía antes, quiere tener soluciones para eso y poder seguir siendo una empresa viable. Claro. Y la pregunta del clima, con cuánta precisión se está estimando, esos son cosas que está haciendo CSIRO en Australia, y, y nosotros estamos usando información que ellos nos dan, ¿no? Yo no estoy en esa área de la modelación con respecto al clima, entonces no sabría decir con precisión cómo están haciendo esas estimaciones en Australia. Bien. Bueno, muchas gracias. Andrea. Daniel, can I say Sí. something also following what the Daniel Rea just said? Okay. I mean, I agree with him. It's De acuerdo important con él, locally es the situation. We need importante to a be nivel prepared local. for using Tenemos que estar marginal land wherever preparados it happens. para utilizar las áreas marginales. So I forgot to say when I was Me asked olvidé the decir question about cuando me marginal hicieron land, la pregunta with the sobre climate las change that is tierras happening marginales con el cambio we are climático. in a very dynamic situation. Estamos en una situación muy dinámica. Woodland Lo might que be ahora es marginal tierra tomorrow, and what is cultivable puede ser tomorrow marginal is mañana, arable y lo que es marginal puede tomorrow. ser So cultivable the mañana. question doesn't La have an answer. pregunta We no cannot tiene una give a respuesta. precise answer. No We just podemos give dar una you respuesta some kind of precisa. estimation or feeling of what's Podemos gonna happen. dar alguna Because, estimación o unfortunately, cifra, it's porque gonna simply put desafortunadamente us estos in an cambios climáticos unsafe se están situation for the comenzando future, very y unclear. es lo mismo para el futuro, no es claro. Bien. Gracias, Andrea. Aprovecho, no sé si querés comentar algo, Daniel. No. No, estoy de acuerdo, es muy cambiante. Si están escuchando un poco las noticias de Australia, en estos últimos meses y el invierno han habido en el este de Australia inundaciones históricas, lugares que nunca se habían inundado, completamente inundados, muchísimos problemas por mucha lluvia. Y entonces, como decía Andrea, hay lugares que de repente eh, tienen menos lluvia, otros lugares que van a tener más. Es muy dinámico. Por eso las soluciones, cuando yo estaba hablando de esta área de Australia. Otras áreas de Australia son completamente distintas, e incluso puede ser que esté lloviendo más y haya otros problemas de otro tipo. Perfecto. Bueno, aprovecho y te voy a hacer una pregunta, Andrea, con respecto a algo que le habían hecho para vos y para Cole, pero Cole debe haber tenido algún tipo de problema técnico y no se pudo comunicar aún. Entonces, una es sobre qué riesgo generaría tener animales doble propósito para la producción animal. ¿Sí? Viste que es la posibilidad de que se generen animales sintéticos o incluso de carne y leche para generar ese tipo de animales.
Questions to me, Daniel? ¿Es Sí, para para mí vos. la pregunta, Daniel? La pregunta es, ¿cuál es el riesgo de tener carne artificial o carne Tener real? animales que son que tienen dos objetivos de selección, carne y leche. Okay, like a beef and dairy. Exacto. Dual purpose. Okay. Yeah. Well, Doble propósito. the dual purpose. Saben, el doble propósito funciona tradicionalmente bien. Soy de Europa y en Europa se hace mucho. Y a veces tres propósitos en muchos casos. Ahora somos mucho más eficientes y podríamos especializarnos en un solo producto. Pero cuando hablamos de alimentar al mundo, responder al aumento de la demanda de proteína animal, estamos hablando de una población que necesita una situación sustentable para alimentar a sus familias. En ese caso, en los países en vías de desarrollo, los animales de doble propósito pueden ser útiles. Cuando el mercado no es eficiente, en África o el sudeste asiático, los animales de doble propósito son útiles, como solían serlo en Europa y en todas partes. Son útiles cuando las familias, las granjas son sustentables. Si pensamos en Argentina o en Sudamérica, con grandes áreas, grandes granjas, pero tenemos que pensar, cuando vamos a África o Asia, las granjas tienen pocos animales y cada animal es una riqueza, es algo muy importante para la familia y no solo por lo que produce, también por el valor del animal. A veces los animales tienen, el animal es como un banco, donde los bancos no existen, los animales tienen algo de dinero y compran animales que pueden utilizar cuando necesitan efectivo nuevamente. Piensa en estas situaciones diferentes en el mundo, cuando piensan en los propósitos de los animales. Disculpen si hablo mucho, pero quiero resumirlo. Cuando hablamos de producción eficiente, la producción de ganado en la pampa o los lecheros en Holanda o ovejas en Australia, nos vamos a concentrar en un solo propósito porque es mucho más eficiente y es mucho más industrializado, pero la mayoría de las personas, cuando necesitan proteínas animales, sabemos que los países en desarrollo, a veces los animales tienen 2 o 3 propósitos. Es menos eficiente, pero es más seguro para las familias. Muchas gracias. Aprovecho a hacer una aclaración con respecto a algo de la traducción que yo no lo había notado porque solo estuve escuchando. En algunos momentos se tradujo Heifers, que son vaquillonas, como Hereford durante la presentación de John Cole. Y gracias, Fito, por haber leído. Y aprovecho y te repregunto, Andrea, antes de pasar a que Andrea Tomás le pregunte a Daniel, ¿qué pensás de la genómica para hacer mejoramiento en el tema de reproducción? Is a question for me, Daniel? Sí, para vos. Mí, Daniel? Okay. Sorry. Okay. I heard Daniel. Disculpa, escuché a Daniel. No. Well, Okay. genomic is, Las genómica, escuchamos en la última presentación, es una herramienta fantástica que aumenta la producción muchísimo y es parte del futuro y en algunos lugares del presente. Lo que no quiero es darles la falsa ilusión, es de que a veces desarrollamos este sistema y muchas veces desarrollamos estos sistemas en los países desarrollados, en los países ricos, donde hay inversión e investigación. Y pensamos, bueno, podemos aplicar la genómica, seguro podemos. Se aplica en Estados Unidos, en parte de Sudamérica, Europa, Australia, pero cuando vamos a los países en desarrollo es más complicado porque
necesitan inversión, que no tienen. Hablamos de lugares donde a veces la energía eléctrica es algo precioso. No hay tanta agua, hay tanta falta de infraestructura, pero también la genómica requiere, si trabajas en una población, que conozcas el valor genético de los animales, comenzando en los registros de leche, y pesar los animales y los análisis de laboratorio, todo tipo de evaluación genética. Entonces se puede hacer genómica. Y en estos países les falta el primer paso. A veces lo he experimentado personalmente. Cuando hablo con personas en estos países, dicen, nosotros tenemos un balde para pesar la leche, no podemos pasar la genómica. Tenemos que aprender primero a andar en bicicleta. De caminar para andar en bicicleta. Tenemos que resolver, el problema a resolver es que el problema es en los países desarrollados. El manual para hacer las cosas en Nairobi es diferente de lo que se puede hacer en Washington. Es completamente diferente. En la organización internacional con la que trabajo, FAO, no es suficiente el trabajo de estas organizaciones. No tienen suficientes recursos, necesitan los recursos. Pero el modelo que usamos, que desarrollamos en Europa o en Estados Unidos, no se puede aplicar en el sudeste asiático o en África. La genómica es parte de esto, es paso a paso. Muchas gracias, Andrea. Antes de pasar, quería hacer una aclaración. En varias de los comentarios o las preguntas han agradecido las buenas presentaciones de ustedes, así que les vuelvo a hacer llegar las felicitaciones de varios de los que están preguntando. Y bueno, Andrea tiene una pregunta para Daniel. Para Daniel Real, en relación a los últimos comentarios acerca de esos estudios donde se hacen estimaciones directamente sobre la producción animal, con las mezclas, bueno, una de las preguntas dice que si hay alguna, o sea, si se probó que hay mucha diferencia en el comportamiento de las pasturas en términos de producción de biomasa versus producción animal, o se hicieron las mediciones directamente, porque bueno, apuntando al hecho de que hacen las estimaciones de la producción directamente en los animales. Sí, nosotros hemos trabajado históricamente midiendo las plantas principalmente y la calidad de esas plantas, porque trabajar midiendo la producción animal es mucho más difícil, se precisa áreas mucho más grandes, es muchísimo más costoso y muchísimo más trabajo. Entonces, estamos convencidos de que es la forma de hacerlo, y con algunas especies está muy bien estudiado, como si uno está trabajando con raygrass perenne y trébol blanco, eso está súper estudiado, pero en muchas otras especies no es así. Y entonces a veces hay mucha biomasa, pero los animales no comen tanto de esa biomasa y comen otras especies menores que están en esa pastura, y de repente uno tiene, no sé, 3.000-4.000 kilos de materia seca y los animales están perdiendo peso. Entonces, si midiendo la producción animal, realmente es que uno puede tener el valor de esa pastura mucho más confiable, y es lo que realmente los productores que quieren usar o usan realmente es la producción animal de esas pasturas. Hay muchos ejemplos con especies, o cuando empiezan a florecer y los animales las empiezan a rechazar, hay mucha biomasa, todavía podrían estar manteniendo peso con eso, pero a veces comen las hojas, rechazan después los tallos, y después los animales están perdiendo peso, cuando en realidad, cuando uno hace la composición botánica y hace la calidad de esa pastura, tendrían que no estar perdiendo peso, pero en realidad sí están perdiendo peso. Y referido a eso, justamente preguntan
en las mezclas. Para la decisión de cuando los animales entran al potrero para el pastoreo, ¿en base a qué se decide? Si yo tengo una mezcla, ¿se decide en base a las dos especies, a una en particular? Porque bueno, puede ser que a veces eso que comentaba de la pérdida de calidad sea por parte de una especie y no de la otra. Sí, nosotros tratamos de hacer las mezclas para poderlas usar, que sean lo más compatibles posibles, que sean especies que están creciendo al mismo tiempo y que sean especies que se puedan usar en forma conjunta. Si son especies que tienen una palatabilidad muy distinta, entonces los animales van a sobrepastorear una pastura, un componente de esa mezcla, y no pastorear la otra en detrimento de la que es más palatable. Entonces, esa no es una buena mezcla. Y los animales nos están diciendo las mezclas que comen eficientemente como una mezcla, y mezclas que realmente no las comen eficientemente en mezcla y comen un componente de esa mezcla, eliminándolo de esa mezcla. Entonces, esa es otra cosa importante que estamos viendo, cómo compatibilizar esas mezclas para que los animales tengan un buen rendimiento pastoreando la mezcla y no sobrepastoreando un componente. Perdón. En eso también tienen en cuenta la fenología, entonces, que sean parejas. Sí, principalmente que sean parejas en la fenología, que sean especies que están creciendo al mismo tiempo del año, que es cuando vamos a estar usando esas mezclas. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora pasamos a una pregunta. Daniel, ¿querés preguntar vos, por favor? Daniel Maizón. Sí, tengo una pregunta para Andrea Rosati. Acá alguien comenta que le pareció muy llamativa las diferencias de eficiencias, tanto en emisión como en producción, en diferentes regiones del mundo. ¿A qué explicás esas diferencias? Y se pregunta, ¿es solo el uso de tecnología en distintos sistemas de producción? I think we need a couple of hours here. Creo que necesitamos un par de horas. So sit down, take a Siéntense, beer and relax. tómense una cerveza, relájense. It comes really from a long story. I mean, the Es una difference of, historia larga. think about how an Piensen animal produce more and animal produce cómo less. produce First más part o is menos un I'm a animal. geneticist Primero es la by background, genética. so I move immediately Yo estoy to formado en genética, así que directamente apunto a eso. good Holstein Friesian Para tener una buena USA is working concentración, since los Estados Unidos 40s, trabajan 50s, desde los años 40, and desde el developing siglo them pasado, also that now en el is desarrollo de also los animales, cosmopolitan, with the help of other countries, but con mainly la from ayuda de USA. otros países, So pero they made an investment, they used hicieron una technology, they inversión, use usaron la expertise, they have tecnología, a cultural usaron background. There are conocimientos, many tienen universities that work on this, formación cultural. Hay this universidades happens in que USA, trabajan en doesn't happen esto en los Estados in Unidos developing countries. y en los So it's obvious that distintos los their países en genetic is better desarrollo. than Entonces, other places. obviamente, su genética es mejor que Other la de part otros could be lugares. the feed Otra ingredients. I mean, parte not only the feed puede ser la ingredients, the availability of alimentación, feed no solo los ingredients in some countries in the ingredientes, world. pero en algunos I'm talking países en el about mundo. India. Piensen en Maize, India. corn, whatever you call it, El is in maíz competition between food and compite feed. con la So alimentación de los sometimes for humanos animals y la de being los animales. for A guinea pigs veces or cows is a luxury. alimentar a las So vacas they es un probably don't lujo. get much good feed. They No get tienen other buena kind of feed that is alimentación. like, you know, Tienen otra leftover alimentación for other que son industrial sobras de work, otras production or industrias other things. u So otras even the feeding is cosas. different. Entonces The la research on alimentación es feeding is done diferente, in some countries more, in some countries pero less. a veces So es there la are many alimentación en different algunos things países y that otros is en otras. Muchas actually cosas reflects the que history, reflejan the economic of a country, la and economía del país. what I never forget to say, the Y cultural level of no the se country. olviden el nivel Because cultural del without that, país, nothing porque sin can be eso achieved. So nada this se is puede important. lograr. We Es thought, especially importante. there were many wrong examples Hay in last malos century, ejemplos en el siglo pasado. we could export from Podíamos developed exportar countries to de developing los países en countries desarrollo, animals that produce a lot. desarrollados a países And I desarrollados know there animales were que many producen bad mucho. examples of having Y hubo Holstein malos cows ejemplos in Ivory Coast, de vacas in Niger, or en places that, and Níger of course being killed by local que luego disease.
morían por enfermedades locales. Ahora parece obvio, pero en los 70s, 80s, 60, estas cosas sucedían. Desafortunadamente o afortunadamente, la producción animal está vinculada al territorio y esto significa que es estable, es resistente, pero se aplica muy lentamente. Se debe aplicar, se debe considerar la situación local, la situación económica, la situación ambiental, la infraestructura. Hablamos antes de la infraestructura para producir carne en algún país subsahariano o países que no tienen energía para heladeras. Hay tantas respuestas a esta pregunta tan importante e interesante. En general está relacionada con el medio ambiente y quiero decir la economía, la cultura, la sociedad, que tiene una gran influencia en la producción animal. Me parece muy clara tu respuesta. Obviamente yo también soy genetista y me gustaría entonces hacerte una repregunta en este sentido, porque en Argentina se ha hecho muy común eso que vos decís, hacer la evaluación directamente con genómica, con los chips de SNPs que nos venden algunas empresas internacionales. ¿Vos crees que es útil en sistemas que son tan diferentes como la cría intensiva y el pastoreo? ¿Hay una relación 1-1 en el ranking de animales en sistemas intensivos con lo que sería el ranking en sistemas extensivos? Si te pongo en un aprieto no hace falta que lo digas, pero me parece que... No, you want to put me in a national polemic, which I really don't want to Sería do. una polémica nacional. You have a great geneticist in Argentina. Tienen un muy buen sistema genético en Argentina. Pero él te podrían dar una respuesta mejor, pero creo que la genómica es un atajo para tener mejores genes en algunos animales. Los genes para los animales, para que se produzcan en un entorno en particular, si la genómica se realiza en un lugar que es similar a Argentina, entonces está bien, ¿por qué no? Pero la mayoría de las veces, las empresas internacionales que venden genómica en Argentina, lo hacen en India también. Quieren utilizar genes que son eficientes en Holanda o en otro entorno o en Canadá, pero no Italia. Disculpen. Entonces, tenemos que considerar esto siempre. Honestamente, mi visión personal, ahora habrá polémica, no me gusta que los científicos de animales no pasen toda la vida en el laboratorio, tienen que ir al campo, ver a los animales, ver lo que es necesario para los animales. Tienen que volver a la tierra de vez en cuando. Lo que vende la industria es lo que se produce en el laboratorio. Lo desarrolla en algún lugar en Estados Unidos y dicen, bueno, multipliquemos las ganancias y vendamos lo mismo en otros lugares del mundo, sin considerar si es útil o no. No hablo de Argentina, hablo de otros países. Localmente debe haber buenos animales, científicos animales. Para este genotipo puede ser bueno para un área, pero no para otra. Debemos comprender si se puede aplicar lo que vendemos. Y después vamos al estudio de la cultura de las personas. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy clara tu gracias, respuesta. Andrea. Me parece que incluso John Cole, cuando cierra su presentación, hace exactamente estas dos notaciones, de la necesidad de tener definido a nivel local cuál es el tipo de animal que se necesita, y si bien no lo dijo claramente, seguramente un animal que se necesita es el que responde mejor dentro del sistema económico, según la señal, que es el precio por el producto que se va a vender, y seleccionar dentro de esa población y hacer uso de la genética, pero probándola. Así que, Andrea, Tomás, si tenés alguna pregunta más. Una más para Daniel Real. Bueno, algo que un poco dijeron en un principio y una curiosidad respecto a cómo es la financiación o el financiamiento de la investigación
como que va disminuyendo, o lo que apuntó Andrea Rosati, cómo va disminuyendo en los países el financiamiento de parte del Estado. Y una pregunta era si por ahí se ve lo mismo en Australia, o bueno, si esa fue una visión europea, nada más. En Australia la financiación para la investigación es tal vez sea mucho menos hoy que lo que era hace 50 años, o en la investigación agropecuaria, hace 50 años o 30 años o 10 años. Cada vez es más competitivo por esos fondos y depende de cada estado y del gobierno que esté en cada estado la cantidad de financiamiento público que dedican a, a la investigación. Muchas tratan en lo que quieren reducir investigaciones en donde hay especies, por ejemplo, en la parte de mejoramiento genético, si hay empresas que están trabajando en mejoramiento genético, la financiación pública no está financiando eso y no está compitiendo con las empresas privadas, eso lo deja en las manos de las empresas privadas. Y respecto a eso, Donde las empresas privadas no quieren trabajar en esas áreas o no quieren estar arriesgando en esas áreas, es donde entra el financiamiento público y ahí se puede trabajar. Entonces, el ejemplo que yo daba de centeno y triticale no son especies que las empresas privadas, las grandes empresas de mejoramiento de trigo, no están interesadas en trabajar en centeno y triticale. Sí venden centeno y triticale, pero les interesaría más asociarse con nosotros para comercializar lo que nosotros producimos en mejoramiento genético, pero como es un mercado chico, ellos no tienen interés en realmente hacer programas de mejoramiento. Entonces, le llaman aquí eso market failure. Entonces, donde hay market failure es que nosotros podemos conseguir financiamiento para trabajar en esas áreas donde las empresas privadas no están trabajando. Con respecto a eso, preguntaban el mejoramiento de Tedera que presentaste, ¿qué tipo de financiamiento tuvieron? Y en ese caso, cuando ustedes licencian esta variedad nueva de Tedera, ¿quién la comercializa y quién es el propietario de esa variedad? Entonces, el financiamiento de Tedera ha sido principalmente con Meat and Livestock Australia, que ellos reciben un porcentaje de la venta de productos animales y son los que financian mayoritariamente la investigación animal, y ellos son los principales financiadores en conjunto con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Industrias Primarias, que es donde yo trabajo. Entonces, la asociación entre mi trabajo y Meat and Livestock Australia son los que han financiado todo el desarrollo de todos estos años de Tedera. Después, para venderla, la tenemos que comercializar vía empresas semilleristas y hay una empresa que es la que la está comercializando, que se llama Nutrient Ag Solutions, que está en Argentina también con alguna asociación con otras empresas. Es una empresa muy grande en Estados Unidos y Canadá y está a nivel de todo el mundo. Esos son los que están comercializando esta variedad de Tedera. Pero las empresas semilleristas, cuando uno... Es difícil, las empresas semilleristas quieren normalmente hacer más de lo mismo y que tienen un mercado y ya saben, por ejemplo, si hacen mejoramiento en ryegrass, sacan una nueva variedad de ryegrass y saben cuánto del mercado, saben el tamaño del mercado, saben cuánto esa variedad de ryegrass puede sustituir a otra variedad de ryegrass y pueden hacer un cálculo económico. Cuando es una especie nueva, completamente nueva, es algo más arriesgado y es algo que a muchas de las empresas semilleristas, la mayoría de las empresas semilleristas no tienen interés en especies nuevas.
Entonces, empresas como Nutrien Solution les interesa trabajar en esas áreas y son los que han comercializado esta planta. Ok. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, I think Sean Cole is here. Sean, are you able to listen to us? Hello, Yes, Sean. How I are can you? hear you. When we ask a question, there's a way you can listen to us in English. Puedes When we talk escucharnos en Spanish, inglés cuando hablamos en español. if you go to the sign of- I'm sorry, I could hear you, but now I can't hear you. Okay. Ahora se perdió el Em, sonido. I'm telling you that there is a way when I'm talking, now I'm talking in English, but when I Yes. change to Spanish, there's a way you can listen to us in English. If you go on your screen, there's like a word, a little sign for translation. If you push on that Yes. and switch to the English, you are going to be able to listen to the question in English. Okay. Yes, I have it. Thank Okay, you. Daniel Bien. Maizón, le querés preguntar Sí. a John Cole. Le damos la bienvenida a John. Le agradecemos que se haya Thank you. te hayas podido comunicar, y hemos estado preguntándole a Andrea Rossetti y a Daniel Real una serie de preguntas en este tiempo, así que lamentablemente ahora te tocan varias consecutivas que te han estado esperando. Una de las primeras, que incluso a mí me generó mucho interés, es que en un momento hablaste de valor de cría específico por cromosoma. Y la pregunta es si se cuenta con alguna biotecnología, aunque sea experimental, que nos permita aprovechar eso. Es decir, generar una gameta que posea los cromosomas elegidos ex profeso de varios padres, e incluso, ¿por qué no decir, de alguna madre? Bueno, First, I would like to Primero, apologize to the quiero speakers disculparme and the committee con los oradores y el comité y la audiencia por llegar tarde. I'm running between different things, but that's not Estoy an con excuse, diferentes so cosas, thank you pero no es for una your buena patience. excusa. Gracias por su paciencia. And that Y is a great question. es una muy buena pregunta. To the best of my knowledge, we don't have a Hasta tool donde like sé, that. no tenemos una herramienta But para what eso, I think we could think about, pero right, podemos is it's very, pensar very difficult que es muy to go difícil through repeated rounds of selection to try to get hacer selecciones only repetidas number one, the para absolute best chromosome one obtener el combination. mejor And then you cromosoma wanna de la combine that población y best chromosome combinarlo with the con el best mejor chromosome cromosoma That's really y not sucesivamente. feasible No because of the es time it posible takes por and the el means it tiempo que takes. lleva y los But I think medios what que we se could necesitan. Lo que potentially do podemos today potencialmente hacer is we hoy, could relax our podemos selection a little bit, and we could relajarnos say, en la well, selección un I poco don't más have to y have decir, the no absolute best necesito chromosome el one and the absolute best mejor cromosoma y el two, absolutamente and mejor so cromosoma on. 1 y el But you cromosoma could 2. say, okay, I wanna Podemos get decir, quiero one obtener of uno the de top 5% los chromosome, and cromosomas that del top 5% lo mejor chromosome 5% de los that may be cromosomas more 1 y de los acceptable 5% de los cromosomas with 2. our Eso es current más factible con technology. nuestra But tecnología really, actual. the best way to do that Pero la mejor forma de hacerlo es crear líneas nuevas y cruzarlas. No estoy seguro si queremos seguir el nivel del maíz o del trigo, porque se puede hacer un ciclo del maíz mucho más más rápido. Pero hay otra cosa que podemos pensar. Podemos ver este modelo de criar in vitro, y en el modelo in vitro, en la producción de un embrión in vitro, se pueden tomar células de ese embrión y forzar esas células para diferenciarlos
espermatozoides y ovocitos y se pueden utilizar para crear otra ronda de embriones in vitro y se pueden hacer generaciones de selección estrictamente en el laboratorio. No se crea una vaca viva en ningún momento. Conceptualmente se podrían hacer muchas rondas de selección de este modo in vitro y cuando tengas ese animal que tiene buenísimos cromosomas 1 y 2 entonces se implantan esos embriones. Y el otro desafío para recordar es que si hacemos eso, esencialmente hemos agotado todas las variantes genéticas de la población. Tenemos que estar seguros de que ese es el animal que queremos tener, porque una vez que tengamos 2 copias de los mejores cromosomas 1, no hay más variante genética que contribuya a ese cromosoma 1. Y después tenemos los 2 mejores 2 cromosomas 2 y entonces no hay más variantes. Creo que probablemente van a pasar varios años para poder hacer ese modelo in vitro y eso me entusiasma. Bueno, gracias. Ese sistema, yo recuerdo, lo presentaron también en Australia en el año 98, durante el Congreso Mundial. Hay una charla en el que presentaban esta forma de hacer selección de manera rápida, haciendo selección in vitro. Y en ese momento, hace 25 años atrás, parecía muy lejano. Y 25 años después estamos, a lo mejor en pocos años, de tener esa posibilidad. Bien, Yes, and I know Sí. that there are currently groups, Sí que actualmente hay grupos in Europe, for example, en Europa, working por on this. I ejemplo, que think están trabajando en the esto. individual pieces are there that Creo are que las being partes used individuales in vitro. están disponibles para We can producir force, embriones in vitro. biopsy cells Podemos from those embryos to pro- differentiate into forzarlos para que se but diferencien, it's still, pero aún it takes very lleva skilled technicians. técnicos muy It's not preparados. ready for, No está let's say, listo commercialization. para It's comercialización, gonna take digamos. very highly skilled technicians Se necesitan and very técnicos carefully muy controlled preparados en conditions, condiciones and failure muy rates are controladas but you're y right, los riesgos son muy grandes, original pero phylogenetics paper, desde la investigación and, his original collaborators did. it's- So really, right, y lo que people hicieron sus talk about colaboradores, in vitro breeding now, cuando hablamos de la it's just a cría in slightly vitro, refined version. es una versión refinada, un poco refinada. Creo que todas las personas de genética. Entonces sí, tenés razón. La idea, se ha hablado por mucho tiempo de esta idea, pero que creo que finalmente estamos en un punto. Si tuvieras, mis colegas científicos se van a reír, pero si los fondos no fueran un problema, si tuvieras todos los fondos que necesitas, podrías hacerlo. No creo que puedas hacer 10 rondas de selección en un año aún, porque no sé, tan repetible, pero las herramientas están disponibles. Necesitamos desarrollarlas en los próximos años. Es como la edición genética. Cuando hacíamos la edición genética, había más arte que ciencia o ingeniería, y ahora con todo el sistema CRISPR es más ingeniería que arte. Creo que vamos a llegar a eso con la tecnología de los embriones, pero aún no llegamos ahí. Bueno, pero vamos en camino. Otra pregunta. Yes, 100%, yes. Sí, Otra 100%. pregunta que está orientada sobre la eficiencia de la alimentación. ¿Y qué tan importante la considera en el contexto de un programa de mejora en un país como Argentina? O a lo mejor, si quisieras hacer la comparación entre Argentina y Estados Unidos. Well, I'm really going to try to answer your question. Voy a tratar de responder tu because, pregunta. I sometimes get myself A in veces trouble when I answer me questions meto en too, problemas cuando honestly. respondo muy I think honestamente. the issue with
Creo que el problema con la eficiencia es importante para la economía de los granjeros, que el menos alimento produzca el mismo resultado, que aumente las ganancias de la granja. Si pensamos en la eficiencia de los alimentos, es algo muy específico. Es un valor muy claro para el granjero, especialmente cuando cuesta tanto. No es el 52% del costo de la Argentina, en Argentina, pero probablemente es bastante alto. En los Estados Unidos es más alto. Los alimentos y todo hace que aumenten los costos. Pero te voy a decir que cuando hacemos los cálculos, es fácil poner valor en el alimento porque la relación económica es clara. Es más un desafío cuando se expande la eficiencia en la discusión popular, no tanto la científica. La eficiencia y la sustentabilidad se ponen juntas y hay diferencias claras entre ellas. Si pregunto en Estados Unidos, ¿cuál es el valor de tener vacas que tomen menos agua por litro de leche producida? Es un valor muy cerca de cero, específicamente en los Estados Unidos porque el costo del agua está subsidiado. Lo que pagan los granjeros por el agua es mucho menos de lo que yo pago por agua en mi casa para lavar los platos y cocinar y todo eso. Entonces el mercado no está en control realmente del valor del uso eficiente del agua. También pensamos, ¿es posible poner valor en el metano? Nuevamente, ese es un desafío en Estados Unidos. No hay un mercado para intercambiar créditos de carbono, pero hay otras cosas que no podemos ignorar, y es la percepción del consumidor. Lo que probablemente sucederá en Estados Unidos y Argentina, no sé si será lo mismo en Argentina. Las empresas que compran la leche están pasando por algunos cambios, menos consumo de alimentos, menos producción de carbono en la cadena de producción, uso más eficiente del agua en la granja. No será importante si el granjero quiere hacerlo o no, y ni siquiera es importante si tiene un beneficio económico para la granja. Va a estar impulsado por lo que quiera el cliente que va a la tienda a comprar productos lácteos. Los consumidores quieren pagar cada vez más los productos sustentables o eficientes que se producen con menos recursos. Quieren pagar por eso. Los procesadores de leche van a exigir eso. La eficiencia es un desafío porque la eficiencia de los alimentos da resultado para los granjeros, es rentable, pero otros recursos no está tan claro cómo son rentables y no hay una forma en la que el mercado pueda beneficiar a los granjeros por el uso de los recursos. Se nos pide que hagamos una inversión, pero no sabemos cómo recuperar el costo de esa inversión. Es especialmente un riesgo para países que exportan mucho. Ustedes exportan al mercado europeo, al mercado estadounidense, norteamericano, porque los consumidores les piden que hagan cosas que ustedes no quieren pagar, exigen un cambio, los ponen en una mala posición, tienen que hacer una inversión potencialmente que no va a tener resultados o va a ser difícil que tenga resultados. Si hablamos de la eficiencia del alimento, la medición del costo de alimentos es muy alto. No tenemos una buena medición de consumo de alimento que tenga bajo costo. Hay muchas ideas, pero no vi ninguna que se ponga en práctica. Eso es difícil también. Si quieren probar que son más eficientes, ¿cómo lo demuestran si no se toman mediciones en animales individuales? Bueno, muchas gracias. Creo que podría hacerle una última pregunta para redondear. Creo
que está acá presente, que alguien preguntó si la vaca del futuro que vos estás viendo se acerca a una vaca de doble propósito, similar a las que se veían tradicionalmente. You know, that is a good question, Es right? una buena Because I put pregunta, on that slide, for example, porque puse en la diapositiva algo que mencioné, es que la vaca va a tener una característica de un cuerpo más de una carcasa más deseable. En los Estados Unidos, cuando queremos vender carne de vacas lecheras es que falta de uniformidad, no son consistentes. Hay algunos problemas con el tamaño y la forma de las costillas que hace que se venda menos en el mercado, más accesos en el riñón, al menos en Estados Unidos, que se alimenta con granos. No ven tantos abscesos, sí, son finalizados con pasturas, pero eso no es lo que hacemos mayormente en Estados Unidos. Aparte de la falta de uniformidad, es que un ternero Holstein que es muy difícil de transportar y hay problemas físicos en la planta donde se utiliza esa res. Lo que veremos algo como un animal de doble propósito, pero el desafío es que no queremos dejar de producir lácteos porque eso nos hace eficiente, tendremos más grasa, más proteína de un animal individual. Lo que hablamos es cómo hacemos el mejor ternero, pero lo que se propone mucho en los Estados Unidos es que todos van a utilizar embriones, van a implantar embriones en la vaca lechera, no se van a preocupar de las propiedades de la res, de la porción lechera de esa vaca. Yo soy escéptico, no soy tan optimista y lo digo porque ya no tenemos embriones técnicos suficientes para lo que estamos haciendo ahora, menos si queremos hablar de poner embrión de vacas de carne en vacas lecheras. No sé de dónde conseguimos la mano de obra para hacer eso. Podemos capacitar a las personas y aumentar la cantidad de científicos, pero es algo a largo plazo. En el corto plazo lo que vamos a ver algunos cruces y la pregunta en Estados Unidos que nos estamos haciendo en América del Norte es ¿cuál es el producto ideal para poner en una vaca? ¿Es una cruza? No estoy tratando de evitar la pregunta. Creo que la vaca del futuro se va a parecer más a una vaca de doble propósito, va a tener más características de una vaca de carne y personalmente me gustaría que esas vacas tengan mejores condiciones a la lactancia temprana, no que sean gordas, pero que tienen que tener más energía, más reserva en el cuerpo de la que tienen hoy, para que puedan manejar la transición y un equilibrio de energía y para ser más saludables. Hay algo que no está en la diapositiva y es que también podemos achatar esas curvas de lactancia para que no haya un pico tan alto en la lactancia y se distribuya la leche de forma más pareja durante ese periodo de lactancia y que sea más largo. En Estados Unidos tenemos un ciclo de partos anuales, pero ¿qué tal si queremos 400 o 500 días? Dice, sacamos esa presión a la vaca y lo digo porque personalmente creo que la longevidad va a ser mucho más valiosa de lo que pensamos que es hoy, especialmente cuando se piensa en sustentabilidad. Cada vez que se piensa con un nuevo ternero hasta que esté lactando, eso sí, podrías tener otra lactancia de cada vaca. Ayudaría a la sustentabilidad, reduciría los costos de la granja y aumentaría las ganancias.
Y sería una buena historia de cómo proveemos comida saludable en una forma rentable y que protege el medio ambiente y el uso de los Did that recursos. answer your question, or did I ¿Responde a leave tu part of it? Creo que pregunta? sí, que responde a la pregunta que se había planteado. Así que bueno, muchas gracias. Okay. Les Yeah, vuelvo a you're repetir a todos los oradores que han llegado varias notas o mensajes de agradeciendo las respuestas que han dado, que les han aclarado muchísimo. Han estado muy bien en las charlas, les ha gustado a muchos que lo han manifestado sin preguntar. Así que bueno, en principio, no sé, Andrea, que estás en el estudio central, si hay algún tipo de Sí. señal de que tenemos que cerrar. Yo creo que bueno, las preguntas ya fueron todas contestadas, así que sí, muy agradecidos otra vez a todos los tres disertantes, bueno, por todo, por las preguntas, por las respuestas y por las charlas. Bueno, así que no sé, le estamos muy agradecidos también a la Asociación de Producción Animal por habernos permitido hacer esta parte de las preguntas y la síntesis. Y los esperamos en la tarde, la continuación de las plenarias y bueno, y mañana y pasado en las otras actividades que tenemos propuestas en el desarrollo del Congreso.